Hoy hablaremos de La Noche de los Lápices, del director Héctor Oliveros, de 1986. Esta película recrea los comienzos de las protestas estudiantiles. Pablo Díaz es quien nos va a narrar a lo largo de la película la historia que él tiene que vivir al lado de sus amigos y de aquellos estudiantes que luchaban por conseguir un boleto estudiantil en Argentina. Narra uno de los actos, tal vez lo podemos decir, más salvajes de la dictadura militar argentina. Cuando ellos salían a protestar a las calles, a veces eran intervenidos por las fuerzas militares de este gobierno, pero después de marchar y de pedirle al gobierno argentino el boleto estudiantil, por fin lo consiguen. Ellos celebran que han logrado su objetivo, pero a raíz de eso, este grupo de estudiantes son identificados por el gobierno, por los militares, y proceden a secuestrarlos. Los sacan de sus hogares, intervienen en sus casas y son secuestrados. Algunos, de hecho, los secuestran saliendo del colegio, a pocas cuadras de los colegios, son llevados a diferentes comisarías y muestran el paso a paso que ellos dan por diferentes comisarías a los que son llevados, donde son torturados, son abusados e incluso algunos son asesinados en esos lugares. Pablo nos muestra cómo en un punto de esta historia se encuentra con su grupo de amigos en un lugar de aquellos donde lo llevaban, donde continúan siendo abusados. A las mujeres las violan y los tratos que ellos reciben son extremadamente inhumanos. Considero que es un acto militar salvaje el que las fuerzas militares hicieron con este grupo de estudiantes. En la película muestran que creo que un gran promedio de los estudiantes que fueron secuestrados también eran menores de edad. En ese lugar donde están recluidos siempre permanecen con sus ojos vendados, pero siento que hay una parte en la película que muestra como un granito de esperanza que ellos tenían como estudiantes, tal vez algún día de salir allá. Ellos cantaban un himno que les daba como la fuerza para seguir adelante. Cada uno de ellos se daba como ánimos y pensaban que algún día iban a poder salir de allá. Este grupo de amigos sigue reclutado al paso de los días y cada día para ellos se convierte en una lucha constante por seguir adelante debido a todos los tratos que recibían allá. Pero desde el otro contexto también podemos ver el sufrimiento de esas madres, de cada uno de los estudiantes que luchaban y seguían como su búsqueda incansable para poder encontrarlos. Acudían a las autoridades sin obtener ninguna respuesta, a pesar de que todo apuntaba a que la policía y los militares eran los responsables de los secuestros de aquellos chicos. Las autoridades siempre manifestaban que los subversivos eran los responsables y que aquellos chicos los habían llevado porque hacían parte de bandos delincuentes. Entonces es ver cómo el gobierno jugó con la construcción de la familia, cómo el gobierno y a través de los militares destruyó familias, pasó por encima de los derechos de las personas, de los derechos de aquellos estudiantes que en verdad estaban luchando por un derecho, el derecho a la educación. Ellos lo único que buscaban era tener mejores condiciones para estudiar, porque incluso algunos ni siquiera tenían para comprar libros y demás. Por eso lucharon hasta que consiguieron el boleto estudiantil, que el boleto estudiantil era como un tiquete donde ellos no pagaban transporte público. A lo largo de la película continúo diciendo que es un trato de una dictadura militar tan inhumano, tan salvaje con aquellos chicos que secuestraron, donde todas las convenciones y tratados sobre derechos humanos que se han firmado con diferentes organismos internacionales siempre fueron
violados porque nunca se cumplió nada de lo que está en nuestros acuerdos. Podemos ver el convenio sobre la lucha para los tratos inhumanos, también sobre la desaparición forzada, porque ellos finalmente, las familias nunca tuvieron una respuesta de dónde estaban sus hijos. También los derechos de la mujer, el derecho a la educación, el derecho a la vida y la dignidad humana, cómo fue pisoteada y cómo fue tan degradante todo lo que a ellos les pasó. Aquí podemos evidenciar que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de las Personas aplicaría en este caso. También la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación internacional de los derechos sociales, culturales, que garantizan el derecho a la educación en general. Entonces, para ellos no tuvieron como las garantías de estos convenios o de estos tratados internacionales que hay, y creo que es impotente saber que el gobierno se supone que está para garantizar la educación y los derechos a los jóvenes, y en este caso a ellos les violaron todas sus garantías, les violaron el derecho a la educación, les violaron el derecho a la vida, porque la gran mayoría de estos estudiantes que fueron secuestrados fueron asesinados. Esta película deja una gran reflexión sobre el manejo que los gobiernos dan y sobre el tratamiento que las organizaciones internacionales pueden aportar a los diferentes países para garantizar el cumplimiento de dichos tratados o convenciones.